Welcome to the Ana Delgadillo show. Bienvenidos al show de Ana Delgadillo. Welcome all my Spanish viewers. Bienvenidos también a todos mis sintonías de habla hispana. Today we have an amazing show for you. El día de hoy tenemos un show emocionantísimo para ustedes. You're going to hear from a great coach Van a escuchar de un coach impresionante that was elaborating on food addiction, que ella va a elaborar información sobre adicción de la comida and many other addictions as y well. muchas adicciones más. Please help me welcome Por favor, démosles la bienvenida Miss Debbie. a Miss Debbie. Anna, so nice to see you. Ana, muy lindo verte. Pleasure. Muchas gracias, un placer. So tell me, how did this journey started for you? A ver, dime, ¿cómo fue que este camino empezó para ti? My own food addiction and obsession. Mi propia adicción a la comida y mi propia obsesión fue lo que me hizo empezar. I was one of those people Yo era una de esas personas who looked like I had it together on the outside. que me veía que estaba yo completa por fuera. I was a health and fitness expert. Era yo un experto en ejercicio y salud. I had all the information Tenía toda la información and I couldn't fix my own problem. y de todas maneras yo no podía arreglar mi propio problema. And I struggled with a lot of self-doubt and shame. Y toda la vida tuve mucho trabajo y obstáculos con remordimiento, sintiéndome mal, sintiéndome apenada. And I was really embarrassed Me daba mucha pena, tenía mucha culpabilidad a mí Because- misma, I was the expert. porque yo era la experta de salud y de nutrición. And so I didn't know where to go to get help. Entonces la verdad no sabía a dónde podía acudir para que me ayudara. And so I just tried to figure it out on my own. Entonces lo que empecé a hacer fue, dije, bueno, esto lo voy a tener que investigar y lograr yo misma. And so I would restrict my calories and try to be really good during the day. Entonces lo que hacía era restringir mis calorías y ser muy buena durante el día. And then I would get home at night Y luego en las noches llegaba yo a mi casa and I had been working so hard, y como había estado trabajando durante todo el día duro, giving everything I had to everyone arduamente, else, dando todo lo de mí para toda la demás gente. and I felt like I deserved a reward. Entonces yo dije, yo merezco un premio. And so I would start to eat something that tasted good. Entonces empezaba a comer algo que sabía muy rico. And as soon as I started eating, Y I en el wouldn't want to momento, stop. en el momento en que lo empezaba a comer, no podía parar. It was like something in my mind knew that I shouldn't, No tenía límite, era como si algo en mi mente sabía que yo no debería de comer eso, but I didn't care. pero no me importaba. And other people would feel full and stop eating. Otras personas llegan a sentirse satisfechas y dejan de comer, But for me, even if I was full, I would just keep going. pero yo, aunque me llenaba, seguía comiendo, seguía comiendo, seguía comiendo. And then by the end of the Y evening, luego al final de la noche I would feel so bloated, me sentía tan inflamada, so embarrassed, me sentía tan apenada, so guilty. me sentía tan culpable. And so I would just swear that the next day I was going to Entonces, be better Yo decía, les prometo que mañana va a ser mejor día and have better control y voy a tener mejor control and be good. y ser buena para mí misma. And it was just Y era un Ongoing círculo, y and era lo que ongoing. pasaba y pasaba y pasaba, y era un círculo vicioso que me pasaba todos los días. And, sometimes I would have a good day of being good, Muchas veces yo And tenía un día de ser a few buena, days of being good, y luego podía obtener varios días de ser saludable, but then eventually pero eventualmente I would go back to the same pattern. regresaba a lo mismo, al mismo patrón. Would you say that it has a lot to do with nowadays stress, anxiety? ¿Podrías decir que esto tiene que ver con la ansiedad y el estrés que vivimos día con día hoy en día? Everybody
on a day 9 to 5 job, raising La the gente kids. tiene un trabajo de 9 a 5, criando a sus propios hijos. Well, it's an interesting question Bueno, es una pregunta realmente interesante. because when I speak with people, Porque cuando yo They hablo tell con me- personas, me dicen it's the stress. que es el estrés. Here's what I have discovered Esto es lo que yo he descubierto and what I didn't know y lo que yo no sabía. is what addiction really is. Lo que realmente es una adicción. Addiction is anything that we do Una adicción es cualquier cosa que nosotros hacemos to try to numb or distract que ourselves tratamos de ponernos sin sentido o que tratamos de ponernos sin poder sentir nada. from an underlying sense of discomfort and dis-ease. Lo que hacemos es que nos ponemos que no estemos cómodos. And so with that, even our busy lives Entonces, con eso, con el hecho de no tener manera de sentir and the fact that we are so distracted y luego el hecho de que en nuestras vidas estamos tan distraídos, is part of the addiction. es parte de la adicción. Would you say it is a greater effect now as compared to years ago? ¿Podrías decir que ahora nos afecta más esto que hace muchos años? Because I don't remember this trend when I was growing up. Porque yo no me acuerdo cuando yo era niña y que me estaban criando mis papás, yo no me acuerdo pasar por todo esto o que gente estuviera pasando por esto. Our lives definitely have gotten faster. Nuestras vidas definitivamente se han acelerado más. And it's become even more important then Y la verdad ahora se ha convertido en algo más importante que hace años. for us to really learn how to connect with ourselves and be present in this moment. Lo que pasa es que ahora en día nosotros no nos damos cuenta de nuestras personas ni nos conectamos con nosotros mismos. And many of us don't know how to, Y muchos de nosotros no sabemos cómo vernos, muchos de nosotros no sabemos cómo conectarnos or don't feel comfortable with doing that. o simplemente no nos sentimos cómodos. Because when we pause, Porque la verdad cuando le ponemos pausa, sometimes we can get present muchas veces podemos vivir el momento presente to some uncomfortable feelings. por algo que nos hace sentir incómodos o que no nos está haciendo sentir bien. Entonces nos damos cuenta, cuando realmente tomamos esa pausa, nos damos cuenta de algo que no queremos sentir. Would you say that the chemicals that are, all those added chemicals to our food, does that also play a role in addiction as well? Would you say that? ¿Dirías tú que las comidas hoy en día, nuestra alimentación, que también toman parte en esto de la adicción? There are many experts who will Hay muchísimos expertos go into great que detail te podrían decir en gran detalle, speaking about how certain foods and sugar explicándote cómo ciertas comidas y And additives. azúcares y aditivos all will lead to addiction. y todos te van a llevar a una adicción. And what I will say that from my perspective, Pero lo que yo te puedo decir que a mi perspectiva, it doesn't matter what you're eating no importa qué es lo que estés comiendo. if you are feeding on internal junk. And when I Sí, say si internal junk, si lo que estás haciendo es alimentando I tu mean cuerpo con comida the negative thoughts we have about chatarra en lo ourselves. personal, como los pensamientos negativos sobre tu persona, our resentments, tus resentimientos, our fears, nuestros miedos, those things that cause that internal esas dis-ease. cosas que realmente nos ocasiona una guerra interna. And so, yes, there are multiple facets. Entonces sí, hay diferentes facetas. And what I really see is ultimately, Lo que yo realmente veo es últimamente when we're looking at becoming free from all addictions, cuando vemos de realmente llegar a tener la libertad y a quitarnos las cadenas de todas aquellas adicciones and obsessions y and obsesiones self-sabotaging patterns, y cuando te empiezas a sabotear a ti misma, we really need to go inside
for Lo that. que necesitamos realmente hacer es ir a nuestra persona interna. Were you ever a heavyweight person in the past? ¿Fuiste tú una persona gorda, sobrepasada de peso en el pasado? As a child, Como I niña. was on the heavy side, Cuando yo era niña siempre decían que yo era gordita and I was teased for that. y pues los niños me hacían burla, me daban mucha burla por ser gordita And I got a lot of embarrassment and shame about that. y lo que pasó fue que empecé a no sentirme segura, a empezar a sentirme con vergüenza, pena, por estar gorda. And then when I was a teenager, Y luego cuando llegué a mi adolescencia, I still had a boy's figure, even though I was 14 years old. entonces cuando yo llegué a la adolescencia, yo todavía tenía un cuerpo que se puede comparar con un niño de 14 años. And so I No me había was teased desarrollado. for Entonces me hacían burla not having a woman's figure. porque no tenía una figura de mujer. And so I made the decision Entonces yo tomé la decisión back then ese tiempo that I was not the right kind of something. Entonces yo me hice de la idea que yo no era correcta, que mi cuerpo no estaba bien Or I was too much of the wrong thing. o que tenía demasiado de la cosa equivocada. And so my weight Yo no estaba a became gusto conmigo misma, my entonces mi obsession. peso se convirtió en mi obsesión. and trying to get myself to look a certain way so that others would like me and approve of me Entonces became my full lo que focus. hice fue que me enfoqué únicamente en cómo la gente me veía por fuera. Es donde llegó mi obsesión de cómo me veía la gente. And so as an adult, Ahora que soy adulta, I didn't get morbidly obese. I was relatively within a normal range, me dice, no llegué a ser una persona obesa, but it was in my head. pero en mi cabeza yo me veía obesa. Estaba pasada de peso nada más, pero si yo me volteaba a ver, yo en mi cabeza, yo misma veía a una persona extremadamente obesa. How did you overcome those challenges, making those changes? I'm sure you did the baby steps, right? ¿Cómo fue que sobrellevaste estos pasos? ¿Cómo fue que llegaste a lograr liberarte de tu obsesión? ¿Y cómo fue que combatiste tus obstáculos? Me imagino que hiciste diferentes pasos, ¿no es así? The first thing I had to do Lo primero que yo tuve que hacer, was get honest. ser honesta. Es ponerme en una etapa muy honesta, muy real. Then I had to be willing Y después tuve que tener to set aside la disposición everything de poner a that I un thought lado that I knew. todo lo que pensaba, todo lo que yo decía que era como debería de ser, tuve que aprender a poner a todo eso a un lado. And in order to do that, Y para poder hacer eso, I needed to really see yo lo que necesitaba realmente es ver that the way that I was trying to manage que and en la cope manera que yo estaba tratando de manejar la comida wasn't working. no estaba funcionando. It was affecting my self-confidence. Estaba afectando mi autoestima, estaba afectando en la manera que yo era confidente de mí misma, It was affecting my relationships. estaba afectando mis relaciones. I wasn't able to be present at work. Yo nunca podía estar en un lugar presente. Estaba ahí, pero yo realmente no estaba presente en mi trabajo. And so that first step was I had to get honest with myself. Entonces, ese primer paso realmente fue verme, observarme y ser honesta conmigo misma. Did you have to change your circle of friends in the process as well? ¿Tuviste que cambiar tus amistades en el proceso también? ¿Tu círculo de amistades lo tuviste que cambiar? It's like the universe put the people in my life Yo lo único que puedo decirte es que es el universo el que puso a las personas en mi vida, that I was ready to meet and to learn from. que yo estaba ya lista para conocer y aprender de.
They say that when the student is ready, Dicen que cuando el estudiante está listo, ¿no? the teacher appears. El maestro aparece. I completely agree on that. Estoy completamente de acuerdo contigo en eso. Yes. Wow. So you have like-minded friends now. Entonces ahora tienes amistades que piensan igual que tú. Yes, and that's Sí. so important. Y eso para mí es tan importante. To have, for me, I needed mentorship, Yo necesitaba un mentor and I also needed to be surrounded by a community. y también necesitaba estar rodeada de comunidad, Where I felt like people understood me donde yo sentía que la gente me entendía and I wouldn't be judged. y no me iban a juzgar. Do you also have a family while you're being a coach as well? ¿Tienes familia mientras que estás siendo un coach también? No, I never felt called to have children, No, yo nunca tuve hijos, but I feel like I am a mother to so many pero people. siento que soy madre de tanta gente. That's definitely a blessing and a great way to think. Eso realmente es una bendición y una gran manera de pensar. You're definitely sharing your passion and inspiring and helping Realmente estás people. compartiendo tu manera de ver las cosas And you're changing y lives. tu pasión y estás cambiando vidas. So you're definitely a mom as well. Entonces realmente sí eres una mamá también. Nice. I come across so many people that have more than food addictions. Yo realmente veo a tanta gente que tienen más What que adicciones a la comida. would you tell them ¿Qué les dirías to help them out? para ayudarlos? The first question La primera pregunta that I would ask que les preguntaría is, how is the way that you're doing life working? ¿cómo es en la manera que estás haciendo tu vida está funcionando? Because frankly, Porque francamente, if somebody isn't ready, si alguien no está listo, there's nothing that we can do. no podemos hacer nada. And so again, that first step Entonces otra vez, ese primer paso, is that person ready to get honest with themselves? ¿esa persona estará lista de ser honestos consigo mismos? And I share with all the people that I get to speak to. Y eso es lo que yo comparto con toda la gente que me toca platicar. If you have the willingness Si tú tienes and the humility Si tú tienes la humildad y tienes el esfuerzo y la convicción to get honest with yourself para realmente ser honesto contigo mismo and to set aside what you think you know, y poner las cosas que tú piensas que sabes a un lado, then you can absolutely get free. entonces absolutamente estoy convencida de que puedes obtener tu libertad. From any addiction. De cualquier adicción, de cualquiera. And we don't sometimes think of all the kinds of addictions that there are out Y there. realmente nosotros nunca nos ponemos realmente a pensar de cuántas adicciones hay el día de hoy. But there is addiction to control, Pero hay adicción a control, to image management, hay adicción a tu imagen, to creating chaos, hay adicción a crear caos, to busyness, para estar ocupada, to work, para trabajar, to people pleasing and needing people to like you, para tener el hecho de ayudar a la gente y que la gente les guste. in addition to all of the other sort of more common addictions that we think of, like food and Y eso alcohol, es en adicción drugs, things like a that. las adicciones que conocemos, que son más populares, como la comida, la droga, el alcohol. I'm sure you have a lot of people reaching out to you. Estoy segura que hay mucha gente que siempre está mandándote mensajes o que quieren acudir a ti for guidance, for help. para que los ayudes, para que los guíes. But some people are not serious. Pero mucha gente no está seria. How do you value your time ¿Cómo valoras tu tiempo? and helping those that are actually ¿Y serious? cómo realmente ayudas a las personas que están realmente serias? By asking them that. Eso lo logro preguntándoles la misma pregunta.
by asking, are you ready? Preguntándoles, ¿están listos? Because this is a journey within. Porque esto es un camino que es nada más uno que puedes hacer tú porque se trata de tu persona por dentro. Es un camino que es nada más solo tuyo. So I ask, are you ready to get to know yourself? ¿Estás listo de conocerte a ti mismo? Is there a specific age you see more common that are reaching out to you? ¿Hay una edad en particular que ves que están tratando de acudir a ti? Or more females or males? ¿O más mujeres, más hombres? I tend to work more with women. Yo trabajo más con mujeres. However, I have spoken with thousands of men. Pero sí he hablado con miles de hombres. And I find that addiction it's something, instead of it being demographic. Y lo que encuentro es que la adicción, en lugar de ser de demografía, it's psychographic. Es psicográfica. Meaning that people just come from all different kinds of diciendo que la gente puede venir walks de of life, diferentes caminos de la vida, de diferentes niveles, life de circumstances, diferentes circunstancias, que la vida nos ha dado diferentes caminos. And struggle with these things. Y hay mucha gente que tiene el reto de lograr estas cosas y de combatir la adicción. What is the youngest age that you've encountered to help? ¿Qué edad es la más joven que tú has ayudado? I would say teenage. Voy a decir que los jóvenes. However, when I speak with los adolescentes, pero cuando hablo con gente at any age, en cualquier edad, they tell me that they have addictive patterns, que tienen patrones que son adictivos, siempre me dicen que tienen as early as 4 or 5 que fueron years adictivos old. Que se acuerdan desde que tenían 4 o 5 años. Pero yo no he llegado a trabajar con ellos en esa edad, sino he trabajado con ellos más en la adolescencia. Y los adultos son los que siempre me dicen estas cosas de su niñez y de su adolescencia. Do you work with them individual basis? Do they have to come to your office or can ¿Tú trabajas con la gente uno a uno? O en grupos, vas tú a sus casas, vienen contigo a tu consultorio. ¿Cómo es que trabajas con la gente? So I help people globally. Bueno, yo ayudo a la gente en todo el mundo. And I have a community. Y lo que tengo es una comunidad. And I help people both within a group context. Y dentro de esa comunidad ayudo mucho a gente en el contexto de grupo. And also some one-on-one. O también hago citas individuales, uno a uno. But they can be wherever they are in the world. Pero pueden ser, lo que deriva mis citas es donde estén en el mundo o por lo que estén pasando en este mundo. So you have other people that are bilingual as Entonces well? tienes tú más gente que son bilingües, other languages? Que hablan otros idiomas, Yes. otras culturas, sí. Mm-hmm. Sí, Mm-hmm. claro que sí. Do you have employees under you? ¿Tienes empleados I debajo do. de ti? Sí, Mm-hmm. sí, sí, I tengo bet with the empleados. amount of work that you have. Me imagino con la cantidad de trabajo que generas. Sí, necesitas gente que te ayude. Sí, sí. Do you guide your coaches on how to help people? ¿Guías tú a tus coaches de cómo es que pueden ayudar a la gente? ¿Les enseñas tú? Yes, the coaches that Claro work que for sí. me Los coaches que me buscan a mí have come through my program. son los que han salido de mi programa. They are a part of the community. Entonces son parte ya de mi comunidad. And they understand the Y journey. entienden el camino, intimately. entienden personalmente y ellos pasaron por lo mismo internamente. And they've gotten the results. Entonces ellos ya han obtenido los resultados. So when people get free from Entonces, addiction, cuando la gente realmente logra obsession, ser libres de sus adicciones, de sus obsesiones they get lighter y inside. llegan a sus metas, la verdad se convierten en unas personas más livianas por dentro. And they get inspired to go and help Y se others. inspiran en ir y ayudar mucho más gente. And that's what it's all about, helping Y de eso es people. lo que se trata, de ayudar a gente. Yeah, so I Sí, mean, claro. ultimately, Últimamente, my mission in mi life misión en esta vida es
is to help people live free of all addictions. Ayudar a toda la gente a que vivan libres sin ninguna adicción, so that they can light up para que ellos puedan convertirse livianos and go light up others. y empezar a iluminar a otros. Nice. Encienden su propia luz para iluminar a los demás. Do you currently do like self-improvement courses for your ¿Ahorita haces tus cursos de mejoramiento personal en tu grupo? You mean, for me personally, do I ¿Cómo? invest in Yo que personal si development? My own? que si invierto yo en mejorar yo misma. I believe very much in always being a student Yo creo and a teacher. muchísimo, realmente creo en que uno siempre necesita ser un estudiante cuando se es un maestro. And so right now I have 2 different mentors. Entonces ahorita tengo 2 diferentes mentores. And I feel like that allows me Y yo siento que eso es lo que a mí me da la oportunidad to stay humble para mantenerme humilde and be of maximum service y ser to the de people who I máximo help. servicio para ayudar a los demás, a mi prójimo. What 3 key pointers would you share for someone that is facing that trap of ¿Qué 3 puntos food le podrías addiction or decir a la any type of gente addiction? que ahorita mismo están enfrentando lo que es la adicción de comida? Well, Bueno, the one that we keep on speaking about is to get honest. seguimos hablando es del ser honesto. La verdad, ese es el primero. And to stop judging yourself. Y de dejar de juzgarte. Deja de juzgarte. Ser honesto, deja de juzgarte. To get the clarity on what Para the que real puedas problem tener la is. claridad de lo que realmente es tu problema. So that you can stop trying to fix a problem that you don't fully understand. Lo necesitas así porque lo que hacemos es tratamos de empezar a arreglar un problema que realmente no entendemos. With an incomplete solution. Y siempre obtenemos un resultado incompleto. So honesty, Entonces es honestidad, clarity, claridad and then getting support. y apoyo. Apoyo. Siempre tienes que buscar una ayuda. A friend told me once, Una amistad una vez me dijo, a fish doesn't know that it's wet. un pescado no sabe que está mojado. So oftentimes Entonces muchas veces we are living in our own delusions. vivimos en nuestras propias vivencias, vivimos en nuestro propio mundo, But we don't see that pero no vemos eso, because to us it's just reality. porque para nosotros se convierte en una realidad. And so it really helps to have a mentor Entonces realmente nos ayuda a tener un mentor who can guide you away que nos from puede guiar some of the things that you're lejos doing de las cosas que estamos haciendo that are actually blocking you que realmente nos están bloqueando and guide you towards y te puedan guiar hacia the actual path of freedom. el camino a la libertad. Amen. I completely understand Te that. entiendo, amén, te entiendo completamente. Well, I want to thank you for Bueno, te coming quiero dar muchas gracias por to venir today's show. para compartir con nosotros en el show de hoy. It was wonderful. Thank you. Fue increíble, muchas gracias. And thank you for Y the también viewers gracias a mis televidentes and Spanish viewers y también a los de habla hispana for watching the show por ver este show of Ana Delgadillo. de Ana Delgadillo. You did great.